Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Sin Padre, y del pecado Hijo, y del concebido. Espíritu Santo. Amén. Como siempre les aviso, yo lo voy grabando. Si hay algún tipo de corte de internet, ya sea de allá o de acá, yo trato de mantener el hilo del discurso para después subirlo al YouTube y que lo puedan ver si hubo algún corte y aquellos que no han podido estar tan bien. Así que muchas gracias por estar nuevamente y para todos los que lo ven después. Veo después yo la cantidad de visitas que tiene y la verdad que son muchas. Así que gracias a los presentes y a los que lo ven después también. Hoy vamos a ver, como habíamos anunciado, otra de las cartas de San Pablo. Estamos todavía en este primer gran grupo de cartas que hemos llamado las grandes cartas. Vimos ya Tesalonicenses y vimos Corintios, las dos cartas a los tesalonicenses, las dos cartas a los corintios. Y hoy veríamos la carta a los Gálatas y ya la próxima, la carta a los romanos, con lo cual cerramos el primer grupo que llamamos las grandes cartas. Así que carta a los Gálatas es una carta que tiene, si la tienen ahí a la vista, tiene 6 capítulos, una carta relativamente breve. Es difícil de datar la fecha de la carta, probablemente escrita en Corinto o en Éfeso, entre los años 57 y 58, prácticamente al final del tercer viaje de San Pablo, y es probable también que haya sido escrita antes que la carta a los romanos y antes que la carta a los corintios. Pero bueno, son probabilidades que no se pueden del todo comprobar con certeza. Los destinatarios, se llama la carta a los Gálatas, ¿no? Tenemos dos regiones llamadas Galacia en la antigüedad, ambas de Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, y no es seguro a cuál de estas dos regiones San Pablo escribió su carta. En el siglo IV a.C., un grupo de galos había invadido la región, instalándose en Ancira, actualmente se llama Ankara, y en las montañas vecinas. Esa es una posibilidad. Y la otra es que se llamaba Galacia a una provincia romana más al sur de la anterior, que abarcaba las regiones de Pisidia y Licaonia, a las que Pablo había evangelizado en su primer viaje. Así que no tenemos una certeza así absoluta de el lugar geográfico de esta comunidad a la cual San Pablo le dedica la carta. ¿Cuáles son las características generales? En primer lugar, es un escrito de carácter polémico, correctivo, en ocasiones cortante. Es un escrito de las cartas de San Pablo, podríamos decir que es la carta más dura, más violenta, podríamos decir, con mayor ímpetu, con mayor fuerza en lo que significa corregir desviaciones muy peligrosas que se ve que habían incidido en esa comunidad. Podría decirse que es el escrito más duro de San Pablo. En primer lugar, contra quienes obstaculizaban o pervertían la recta fe. Y en segundo lugar, advirtiendo en diversidad de tonos a los gálatas para que no se dejen engañar. Es decir, esta dureza de San Pablo es matizada.
es muy duro contra aquellos que pervierten la fe, porque sabían lo que hacían, digamos. Buscaban corromper la auténtica fe cristiana. Con ellos es más duro. Y con los gálatas, a los que por ahí llama insensatos, ya vamos a ver un poco el significado de esa palabra, la dureza de San Pablo, la emotividad o el carácter polémico que desarrolla en la carta es variado. A veces tiene tonos más duros y a veces menos o más, diríamos, amables, de acuerdo al tema que vaya tratando. Es muy interesante también en este aspecto, aunque simplemente lo mencionamos, la manera en la cual San Pablo escribe, adecuándose a cada circunstancia, lo cual nos muestra su prudencia. A veces pensamos que la prudencia es no hacer nada o hacer poco y nada, no meterse, no implicarse o hablar bajito. Y en ciertos casos la prudencia nos dictará eso y en otros casos todo lo contrario. Lo vemos claramente reflejado en Jesucristo. San Pablo dice, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y esto no es una frase célebre simplemente, sino que es una realidad. Lo vemos a Jesucristo, como nos narra el Evangelio, con publicanos y pecadores, hablándoles largo rato. Lo vemos a Jesucristo perdonando a la mujer adúltera, defendiéndole la vida frente a los fariseos, y también lo vemos a Jesucristo con un látigo de cuerdas expulsando a los mercaderes del templo y diciéndole a los fariseos que son hijos del demonio. Así que también en Jesucristo, obviamente, hombre perfecto, vemos estas tonalidades y estas expresiones distintas, todas ordenadas a la salvación. Todas ordenadas a la salvación. Es un principio que me gustaría aquí marcar, destacar bastante, porque a veces tenemos esa idea de un Pablo enojado simplemente, de un Pablo que se molesta, que se indigna, y no vemos el motivo y no vemos la finalidad. Siempre Pablo tiene muy claro que lo que él escribe y lo que él dice, lo que él predica y el tono, el modo, la manera en la cual lo hace, está ordenado a la salvación. De todas maneras, acá la tonalidad general de la carta es, como decimos, bastante dura. Tenemos las cuatro partes de las cartas, como lo venimos señalando, una fórmula introductoria, después una amonestación, después el mensaje central y finalmente la conclusión. Vamos a ver una pequeña diferencia en la estructura con las otras cartas, pero básicamente es la misma. La fórmula introductoria, el tema se prepara ya desde el inicio de la carta. San Pablo insiste con fuerza en que su condición de apóstol no proviene de los hombres, sino directamente de Jesucristo. Su autoridad no es una autoridad fundada en este mundo, sino en el llamado de Cristo. Hace una breve exposición del misterio pascual, único fundamento de la redención. Esto hace San Pablo en la fórmula introductoria. Leemos un poquito el comienzo de esta carta. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó entre los muertos. Fíjense la acumulación argumental, la fuerza argumental de esta introducción. En otras cartas simplemente dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano tal, saludamos, etc., ¿no? Acá, en el versículo primero, es un versículo largo, acumula términos para fortalecer esta premisa inicial. Quien les va a hablar no es cualquiera, no es simplemente alguien que habla con una autoridad humana más o menos razonable, más o menos fundada, sino un apóstol que no es apóstol por parte de hombres ni por mediación de hombres, sino directamente por Jesucristo
lo menciona Dios Padre también, y menciona la resurrección de los muertos. Es decir, acumula esta intensidad para que se note que su condición apostólica proviene de Jesucristo muerto y resucitado. Y saluda a todos los hermanos con todos los hermanos que están conmigo, dice, saludamos a las iglesias de Galacia. Les desea la gracia y la paz que proceden de Dios. Vuelve a recordar el misterio pascual. Recuerda también la perversión de este mundo. Y en el versículo 5 termina esta introducción. A quien sea la gloria para siempre, ¿no? La gloria siempre para Dios, amén. En estos 5 primeros versículos hay ya una gran intensidad. E inmediatamente, en el versículo 6, donde correspondería la acción de gracias, que recordamos siempre Pablo hace, en vez de la acción de gracias empieza diciendo esto. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir a otro evangelio. Es decir, acá no hay acción de gracias. Acá Pablo no agradece nada. Acá Pablo está francamente molesto, sorprendido por la facilidad, diríamos, con que los gálatas se han apartado del evangelio que Pablo les ha enseñado. En el lugar habitual entonces de la acción de gracias está esta reprensión sobre el pecado de los gálatas y una seria advertencia contra quienes pretenden deformar la fe. Es decir, y hay una sorpresa de Pablo, que es bastante interesante esa expresión. Me sorprende, me llama la atención. Esto no debería ser así. Abandonar tan pronto el Evangelio de Cristo. Y dice, no hay otro Evangelio. Evangelio significa la buena noticia, y la buena noticia con mayúsculas solamente viene de Cristo, no hay otro. Pero dice, hay gente que los está perturbando y que quiere alterar el Evangelio de Cristo. Esto lo dice San Pablo en el siglo I y es válido de ahí en adelante, y en nuestro tiempo sucede lo mismo. Una de las, a mi entender, una de las acechanzas del enemigo, del demonio concretamente, y de sus ministros, no es que dejemos de ser cristianos, sino que seamos malos cristianos. A veces pensamos que el demonio quiere que abandonemos la fe totalmente, que nos volvamos ateos totalmente. Y en algunos casos eso puede ser, tristemente, ¿no? Pero en otros casos menos visibles, menos patentes, lo que el demonio quiere en realidad es que no abandonemos la fe, pero que nuestra fe se vaya muriendo de a poco y que el Evangelio se pervierta, que la sana doctrina se corrompa, se deforme. Vuelvo a esta idea, no que dejemos de ser cristianos, sino que seamos malos cristianos. Al demonio le sirve más un cristiano malo que alguien que no tiene nada que ver con la iglesia. Y esto ya lo advierte San Pablo con esa intensidad a la que hacíamos referencia. Y dice, pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto, que sea expulsado, que sea anatema. O sea, la firmeza del depósito de la fe, lo que no cambia. Vivimos lamentablemente en tiempos donde vale solamente lo que cambia. Es verdad que a lo largo de la historia hay cosas accidentales que se van modificando, pero hay que tener serias precauciones cuando se toca el depósito de la fe, porque hace a nuestra salvación. Y entonces dice, atención, sea quien sea, hasta un ángel del cielo, dice, si les anuncia un evangelio distinto, sea expulsado, sea separado
y que no se le preste atención. Y insiste San Pablo, hay énfasis en esta expresión. Ya se lo dijimos antes, dice, y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. Estos son los versículos 6 al 9, que habitualmente esa partecita, como les decía, estaría ocupada por la acción de gracias. Acá no hay acción de gracias, acá parece que está todo mal, y es una advertencia, una reprensión muy dura que San Pablo acá hace, por un lado, a los que perturban la fe, y por otro lado, a los gálatas que se ve que iban un poco para, diríamos, en este tiempo, para donde sopla el viento. Después viene el mensaje, el cuerpo de la carta. El mensaje lo tenemos desde 1.10 hasta 6.16. Pablo detecta admirablemente, por revelación de Dios también y por su agudeza, el contenido y la gravedad del problema de las comunidades de Galacia. Concretamente, el problema distintivo de esa comunidad son los judaizantes. Los judaizantes. ¿Qué es esto de los judaizantes? ¿Cuál era la doctrina? A ver, porque recordemos que en las comunidades cristianas primitivas había una confluencia de paganos y judíos, ¿no? Había la iglesia estaba conformada por paganos y judíos en diversas proporciones en las diversas comunidades. Y entonces fue una gran pregunta, un gran tema en los comienzos de la iglesia, ¿qué hacer con las prácticas religiosas judías? Especialmente aquellas que obviamente con el Evangelio se habían vuelto caducas. Ciertos sacrificios, ciertos alimentos, ciertos actos de culto, en fin, ¿qué hacemos con todo eso? Era una pregunta legítima. Pero ¿qué hacían los judaizantes? Ponían como causa de salvación las prácticas rituales externas de la ley judía. Ponían como causa de salvación las prácticas rituales externas de la ley judía. Es decir, que para salvarse era suficiente es cumplir con esas prácticas rituales. Porque si volvemos a esta idea, tenemos el paganismo y tenemos el judaísmo, que conforman en Cristo la iglesia, reconocer a Cristo. Cada una de estas dos ramas tenían sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y entonces la idea no era mezclarlo todo, que un poco esa mezcla va a derivar en otra de las grandes plagas de la antigüedad y de las nuestras, que es el gnosticismo, que es otro tema. Pero acá el acento estaba más bien puesto en decir, había como dos extremos, o el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, no tiene más sentido, o Jesucristo no tiene sentido. Entonces San Pablo ve que este influjo de los judaizantes hacía consistir la salvación en el cumplimiento de esas prácticas. El diagnóstico espiritual que hace Pablo nos revela el problema como una búsqueda de la propia gloria a partir del cumplimiento externo de la ley. Porque no había siempre un interés por la verdad de parte de los que pervertían la fe. Bueno, de los que pervertían la fe obviamente nunca había un interés por la verdad, pero de parte de los que tal vez sin tanto conocimiento no sabían qué hacer con las prácticas rituales judías, a veces se daba este fenómeno, la propia glorificación, ¿no? La aceptación, el reconocimiento, y esta gloria que caracterizaba a los fariseos. Ellos se gloriaban en cumplir la ley hasta extremos
exageradísimos. Eso lo podemos ver si está bien el versículo en 6:13. Eso está bastante más adelante. 6:13 dice: porque tampoco aquellos que se hacen circuncidar observan la ley, solo pretenden, esto es lo que quiero destacar, que ustedes se circunciden para gloriarse en eso. O sea, la gloria no en Cristo, sino en el cumplimiento externo de ciertas prácticas propias del judaísmo. Es un problema muy sutil, porque con apariencia de religiosidad se niega la cruz de Cristo. Con apariencia de religiosidad se niega la cruz de Cristo. Es decir, el problema no era un problema del paganismo, sino un problema del judaísmo, un problema religioso que se había introducido en la comunidad cristiana. La religiosidad aparente como causa de salvación, que es una religiosidad carente del auténtico amor a Dios, que ya había sido denunciada claramente por Jesucristo en sus discusiones con los fariseos. Los judaizantes proceden por seducción. Está en 3:1. Dice Gálatas insensatos, en 3:1, ¿no? ¿Quién los ha seducido a ustedes? Antes quien fue presentada la imagen de Cristo crucificado. ¿Quién los ha seducido? Ahí marca, por un lado, la insensatez de los Gálatas y por otro lado, la seducción. ¿Quién los ha seducido? Fíjense que acá en esta seducción que es una palabra que se traduce por falsa representación, es decir, el demonio es una de las características de lo demoníaco, es la seducción. Presentar un mal con apariencia de bien. Por eso va diagnosticando cosas que exceden en mucho la problemática de los Gálatas. Es algo que está presente en toda la historia y en lo cual a veces nosotros, sin llegar a ese extremo, también podemos caer. El demonio tienta, y para tentar presenta apariencia de bien. Lo vemos en las tentaciones de Cristo en el desierto. Aparentemente no había nada malo en que Cristo convirtiera las piedras en panes. Pero lo que el demonio en el fondo quería no era que Cristo saciara su hambre, que por supuesto es algo bueno, sino que viviera solo para el pan de este mundo. Y entonces se presenta algo malo con apariencia de bien. Si queremos ir mucho más lejos, lo tenemos en el pecado original. Allí el demonio se presenta como el gran liberador del hombre, el que libera al hombre de la esclavitud del hombre con respecto a Dios, el promotor de la autonomía humana. Seréis como dioses, así que Dios los ha prohibido. Muestra a Dios como un mal, Él se presenta como un liberador, como el bien. Y no cabe duda que a veces esta promoción de falsos derechos que rigen la actualidad tenga que ver con eso. Esa apariencia de bien y esconde un mal gravísimo. No hace falta, creo, poner demasiados ejemplos. Pero los judaizantes proceden por seducción. Es decir, no presentan el mal como mal, sino con apariencia de bien. Y los gálatas, en este sentido, son insensatos. La insensatez en la Biblia no es un insulto, decirle a alguien insensato, sino que es una manifestación de una carencia de sabiduría. Lo contrario al sabio es el necio, y la necedad tiene también este otro nombre, insensatez. La sabiduría es sensatez, la necedad es insensatez. Falta de sabiduría, no ven con claridad. Y no aman con profundidad, porque la sabiduría implica las dos cosas, el amor y el conocimiento. El insensato va, como les decía recién, para donde sopla el viento, no tiene criterio, no tiene una fe arraigada, no tiene un amor arraigado tampoco, y entonces se deja seducir con facilidad. Pierde esa estabilidad. Una de las características de la condición cristiana es la estabilidad. El cristiano es estable,
pero no por sí mismo es débil, por supuesto, sino que es estable por la gracia de Dios, que es una de las condiciones de los peregrinos. La Iglesia está peregrinando hacia la patria celestial y una de las características es esa estabilidad, para que no se desvíe del camino, para que no se detenga en el camino, para que no se entretenga en el camino. Así que la condición de peregrino requiere necesariamente de esta sabiduría de la cual los Gálatas, según la denuncia de San Pablo, carecían. Acá hay que distinguir, como les decía recién, dos niveles en la reprensión, teniendo en cuenta que la reacción de Pablo es a causa del amor al Evangelio y a quienes evangeliza, puesto que si practican las doctrinas judaizantes, se pierden la salvación por Cristo. Hay dos niveles que ahora vamos a ver, pero me quiero detener un poco en esto. San Pablo lo hace a causa del amor al Evangelio y del amor a quienes evangelizan. O sea, San Pablo no se enoja porque él esté molesto, porque no le han hecho caso, sino porque ve con mucha claridad el bien que se están perdiendo aquellos que son sus hermanos en la fe. Es lo que nos podría pasar a nosotros cuando un amigo nuestro empieza a ir por mal camino. Uno no es que va simplemente y se enoja con él, o lo reta, o lo reprende, sino que en primer lugar lo que experimenta es el dolor por lo que se está perdiendo. Y esto hace a la evangelización de la Iglesia. Uno de los motivos por el cual la Iglesia evangeliza es porque quiere que los demás no se pierdan este gran tesoro que es la fe y por supuesto la salvación. No quiero que el otro se pierda este tesoro, que el otro se pierda este gozo. Y entonces hago todo lo posible para que se dé cuenta, para que cambie, y uno en primer lugar, para con uno mismo. Y también vuelvo acá, en los tiempos actuales, donde parece dar todo lo mismo, en definitiva, se está perdiendo este deseo de que los demás no carezcan del tesoro de la salvación. En un mundo donde se predica que todo da lo mismo, en el fondo se niega la salvación en Cristo. Así que esas faltas de atención, esa disolución de la doctrina segura, de la doctrina cierta, es en el fondo una falta de amor a Dios en primer lugar y al prójimo, es dejar que el prójimo ande por el camino que quiera, apelando a un falso concepto de libertad, presentándolo como un bien. Así que eso también a veces hay que tener cuidado de no perderse y de estar atento a que el prójimo, en la medida que no sea posible, no se pierda el fin. A veces confunde el fin con los medios. Esto sucedía en la comunidad de Galacia y también sucede a lo largo de la historia de la Iglesia, y nosotros lo vemos hoy en día si tenemos los ojos suficientemente abiertos. Entonces hay dos niveles de reprensión. La dirigida a los Gálatas, que es firme, pero incluso a veces suave, e incluso cariñosa. En 4:19, si no está equivocado el versículo, en 4:19 dice: hijos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora mismo desearía estar allí para hablarles de otra manera, porque ya no sé cómo proceder con ustedes. Es como hasta la expresión que emplea Pablo es del amor maternal, no solo paternal o como apóstol, sino habla de dolores de parto. Sufro dolores de parto, hijos míos. Es decir, hay un cariño tan grande que hace que su dolor sea mucho mayor cuando ve que el amado se está perdiendo. La falta de los Gálatas, más que por malicia, es por debilidad. Y por lo tanto la reprensión al débil
es distinta de la reprensión que se hace al que obra por malicia. Es de otra índole, porque la idea siempre es la salvación. Entonces, esta reprensión dirigida a los gálatas, que son seducidos, que se dejan llevar por cualquier doctrina, que han perdido la firmeza, San Pablo dice, ya no sé cómo decírselo, se los he dicho de muchas maneras, en muchos tonos, pero habla de estos dolores de parto que San Pablo tiene, que experimenta cuando ve esta situación. En cambio, las reprensiones dirigidas a los judaizantes son más fuertes, más duras. Lo leíamos hace un rato en 1.8 y en 1.9. Hasta el punto dice, sea expulsado, sea anatema, sea separado, que no tenga nada que ver, fuera de aquí, algo así, podríamos traducirlo un poco vulgarmente, como si San Pablo dijera a los judaizantes, fuera de aquí. Es como el pastor que defiende su rebaño del lobo. Ahí no tiene nada que ver. No tiene que estar, no tiene que hablar, no hay que escucharlo. Notemos que el pecado original entra en el mundo a causa de Eva, que escucha lo que el demonio le dice, y a causa de Adán, que escucha lo que Eva le propone. O sea, un mal uso del escuchar. Y entonces, como si San Pablo estuviera diciendo a estos, ni siquiera los escuchen. Porque si los empiezan a escuchar, los van a enredar en sus redes. La clave de comprensión de toda la carta, si pudiéramos resumirlo, está en 2.21. 2.21 está la clave de comprensión de toda la carta. Básicamente diciendo, si la ley salva, Cristo murió en vano. 2.21. Dice, yo no anulo, esto dice Pablo, ¿no? Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Es decir, si le prestan atención a estas doctrinas que pervierten el Evangelio, en el fondo lo que están haciendo es negando la cruz de Cristo. Si me salvan las prácticas rituales judías externas, Cristo ha muerto en vano. Ahora, acá San Pablo emplea un término que lo vamos a tocar hoy un poco y que vamos a volver a hablar en la carta a los romanos, porque la carta a los romanos, como vamos a ver, tiene cierto parecido con esta carta a los gálatas. Y es un término de los más complejos en San Pablo, que es la ley, el término ley. Acá les leía recién, dice, si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. ¿Qué es la ley? Ahí tenemos un gran problema para resolver, porque San Pablo usa el término ley en sentidos muy distintos que hay que descubrirlos por el contexto. La ley pasa de ser, depende del uso que San Pablo le dé, pasa de ser lo más noble, lo más santo que hay, porque en definitiva la ley de Dios es la expresión de su amor para que no nos perdamos. Siempre la ley tiene el sentido de la protección de un bien, y si ese bien es mayor y es de altísima necesidad, la ley lo tiene que proteger más todavía. La ley de Dios existe a causa del amor que Dios nos tiene para proteger nuestra salvación. Por eso existen mandamientos. Si Dios hubiera dicho, hagan lo que quieran, significaría que no nos ama. Y esto lo vemos en cualquier familia. Los papás le ponen ciertos límites a los niños, no le dicen a los niños que hagan lo que quieran, ¿no? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los aman precisamente. Y el demonio nos quiere hacer creer que la ley de Dios nos quita la autonomía, nos restringe. Entonces, hagamos lo que queramos, que es la mejor manera de perderse.
Un camino, cualquier camino, marca un límite y sabemos que podemos llegar a destino si vamos en ese camino. Si vamos por donde queremos, probablemente nos perdamos. Así que la ley, la palabra ley, esto lo toco ahora un poco imperfectamente, después volveremos en Romanos probablemente, pero la ley en San Pablo pasa de esta actitud de máxima nobleza, de máximo amor de parte de Dios, expresado en los mandamientos, hasta el pecado. A veces la palabra ley en San Pablo es sinónimo del pecado. ¿Qué va a ser, por supuesto, la ley mal entendida? La ley por la ley misma y ciertos aspectos de la ley que no son los 10 mandamientos, sino estas prescripciones rituales que yo les decía. Así que el tema de la ley es complejo, lo vamos a ir tratando de considerar despacio. Entonces la ley son los mandamientos, la ley también es la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Recordemos que la palabra Torá se traduce por ley, pero también significa la enseñanza, en tanto expresión de la voluntad de Dios que nos enseña, que nos instruye, que nos muestra, que nos marca el camino. Y en ese sentido también, por supuesto, es bueno. Después también por ley entiende Pablo muchas veces las prescripciones humanas, farisaicas y rabínicas, y acá la cosa se empieza a oscurecer un poco. Jesucristo mismo denunciaba a veces esa proliferación de mandatos farisaicos que iban en contra de la ley bien entendida. Se habían forjado toda una serie de preceptos que iban en contra del mandato divino. Entonces San Pablo a veces usa la palabra ley en este sentido. O directamente, como les decía recién, como sinónimo del pecado. La ley nos da muerte. Pero es la ley cuando es entendida en todo este plexo de posibilidades, en los aspectos más negativos, y sobre todo una ley que da muerte cuando, por influencia de los judaizantes, se proclamaba que cumpliendo esas cosas, el hombre se salva. Es como si un médico le recomendara a un enfermo un remedio que en vez de curarlo lo mata. Tal vez a otra persona le viene bien, ¿no? O por otra dolencia, por otra enfermedad. Pero acá sería el mal uso de la ley, y acá la ley entendida como esas prescripciones rituales externas, caducas, que eran la gloria de los fariseos, la vanagloria de los fariseos. Vivir para eso da muerte porque cierra el camino a la participación en la pasión de Cristo. Bueno, esto está muy, muy, muy resumido, pero es para que más o menos veamos este concepto tan complejo en San Pablo. Por eso cuando les leía recién en 2.21, si la justicia, acá la justicia es la salvación. La justicia no es acá darle a cada uno lo suyo, sino que la justicia es la salvación. La justificación es la santificación, es un acto de la misericordia divina en Cristo por el cual somos salvados. Entonces San Pablo dice, si la justificación, es decir, si la salvación viene por la ley, si la salvación viene por cumplir una serie de prácticas farisaicas puramente externas, si eso es así, evidentemente Cristo ha muerto en vano. No hay dos caminos, no hay más que uno, que es la salvación en Cristo. La palabra justificación vamos a tratarla también nuevamente en la carta a los Romanos, porque allí hay un versículo muy importante cuando San Pablo habla de la justificación por la fe, que fue bastante mal entendido en lo que se llamó la Reforma o en la doctrina que arranca especialmente, aunque creo que no únicamente, con Lutero. No es únicamente ese punto, pero una mala comprensión del significado de la fe es la que salva.
El concepto de justificación es otro concepto clave, no solo en San Pablo tiene una gran importancia, sino en toda la Escritura. Dice también San Pablo en otro lugar, Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. La justificación es esto, es un influjo de Dios en el corazón del hombre, por el cual, por pura misericordia, lo vuelve a su amistad. Y por eso la justificación no radica en el hombre, sino en Dios que actúa en el hombre, y por supuesto el hombre responde a esa obra divina. No es que Dios actúa en los hombres como si fuéramos títeres, ¿no? Marionetas o seres inertes, sino contando con esa respuesta. Para comprender el sentido de la doctrina de Pablo sobre la relación entre la ley y Cristo, podemos distinguir tres etapas en la historia. Tenemos una primera etapa que es desde la creación hasta Moisés. Esto está relacionado con la doctrina de San Pablo. Desde la creación hasta Moisés, la ley, ¿no? La ley, los 10 mandamientos y otras cuestiones más. Se lo puede llamar el tiempo de las promesas. Todavía no había ley, se promete. La segunda etapa, desde Moisés hasta Cristo, es el tiempo de la ley, pero siempre un tiempo de la ley esperando a Cristo. Y la tercera, desde Cristo hasta el fin de los tiempos, que es lo que se puede llamar el tiempo de la fe. Pero claro, que es una fe que no va en contra de la ley, sino que supera las prescripciones de la ley. O sea, nosotros no hacemos las cosas por el exclusivo motivo de que están mandadas por Dios, sino a causa del amor que le tenemos. Acá en la fe es algo integral, es algo complexivo. El cristiano no es que cumple mandamientos porque son mandamientos y nada más, sino que los cumple con mayor rigor todavía porque su motivo es el amor. Cuando amamos, cumplimos o procedemos de una manera mucho más radical que cuando lo hacemos simplemente porque está mandado. Las promesas entonces se corresponden con la fe. Esas promesas, tenemos las promesas, la ley y la fe, esas promesas se corresponden con la fe. Y ahí está la figura de Abraham. ¿Cómo ve San Pablo la ley aquí? Pues le faltan unos pocos minutos y esta es la situación de la carta más complicada, más densa si se quiere, pero bueno, lo tengo que mencionar igualmente. ¿Qué hace la ley? La ley introduce una situación anómala en la historia. La ley es algo extraño en esta historia entre las promesas y su cumplimiento en Cristo. Hay algo extraño ahí. No porque sea mala, sino porque da a conocer el pecado, pero no tiene fuerza para remediarlo. Y por lo tanto, paradójicamente lo potencia. En San Juan, creo que por acá se puede entender mejor, San Juan nos dice en la primera página de su Evangelio, la ley nos fue dada por Moisés, pero la gracia nos viene por Jesucristo. Y San Pablo también va a decir en otro lugar que el amor es la plenitud de la ley. El amor hace lo que la ley como que quería hacer y no podía. Y acá también podemos entender la ley como todo el Antiguo Testamento. Es decir, la ley va dando prescripciones, pero por sí misma no da la gracia para cumplirlas. Y en ese sentido San Pablo entiende que puede potenciar o potencia el pecado. Se prohíbe algo, pero no tengo la fuerza para evitarlo. Se prescribe algo, pero no tengo la fuerza para hacerlo. Entonces hay una cosa rara en la etapa de la ley, según este planteamiento que hace San Pablo, y según se entienda la palabra ley, que en definitiva es una esperanza en el Redentor, que es quien nos da la gracia que la ley no nos podía dar. La ley no puede curar el corazón del hombre, solamente lo puede curar la gracia de Cristo. Entonces Pablo va a resolver este problema
mostrando que la ley, bien entendida, es como el pedagogo que conduce hacia Cristo. El pedagogo en la antigüedad no era alguien que daba clase, sino alguien que llevaba al niño, lo conducía, ¿no? Lo llevaba a la escuela, y después se va como identificando una figura con la otra, ¿no? La pedagogía es la conducción del niño. El niño no puede ir solo, hay un pedagogo que lo lleva. Entonces la ley, según San Pablo acá, lo que hace es cumplir esa función de pedagogo. Toma la humanidad, toma al pueblo de Dios, no puede arreglarlo, no puede enseñarlo, no puede curarlo, pero lo puede llevar. Creo que habíamos visto el año pasado comentando ese milagro de la curación del paralítico, cómo los 4 hombres lo llevan al paralítico hacia Cristo. Es una imagen del Antiguo Testamento que no puede curar al paralítico, pero hace lo que puede hacer, que es llevarlo a Cristo. O sea, la ley por sí misma no es un fin, en otras palabras, sino que es un medio que nos lleva a Cristo y presenta ante Cristo al hombre herido por el pecado. Solo Cristo puede salvarlo en atención a las promesas hechas a Abraham. Recordemos, Abraham es antes de la ley, antes de Moisés, y es el depositario de las promesas mesiánicas. Cristo puede salvarlo porque Cristo es el descendiente de Abraham por excelencia. Cuando Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo, que después va a ser Isaac, ahí está contenida la promesa de un descendiente que es el Mesías. Por eso Jesucristo, hijo de Abraham. En el comienzo del Evangelio de San Mateo, la genealogía de Cristo dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El descendiente por excelencia, un descendiente que supera, por supuesto, a todos los demás. El cristiano entonces, ya vamos terminando, no se preocupen, el cristiano participa por la fe y por el bautismo de la condición de hijo de Dios y de descendiente de Abraham. O sea, el bautismo nos hace descendientes de Abraham. Vieron que en la misa, en una de las oraciones, se lo denomina a Abraham nuestro padre en la fe. Somos hijos de Abraham. Y San Pablo en otra parte va a decir, no todo Israel es Israel, es decir, no todo descendiente de Abraham por la carne lo es también por la fe, y lo que sobre todo cuenta es la descendencia por la fe. El cristiano, nosotros, participamos por la fe y por el bautismo de la condición de hijos de Dios y de descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque nos incorpora a Cristo, y al estar incorporados a Cristo, recibimos los beneficios de la redención. Este es el camino que los judaizantes impedían, deformaban, desviaban. Bien, por último tenemos muy brevemente la conclusión. Después les recomiendo, como siempre, la lectura completa de la carta, despacito. Por ahí hay cosas más complicadas, pero siempre es bueno leerlo. La conclusión la tenemos en los últimos versículos, los últimos 2 versículos de la carta, 6, 17 y 18, es una rúbrica también de San Pablo bastante cortante. Fíjense que dice, así termina la carta, que nadie me moleste en adelante. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. Acá está como un poco en colisión esa molestia de San Pablo. No me molesten más con esto, como diciendo, este tema ya está. No volvamos con esta cuestión de que si hay que cumplir esto, que si hay que cumplir lo otro, que el ritual, que la comida, que el sacrificio, que esto, que lo otro, todas estas prescripciones, insisto, farisaicas. No es que acá San Pablo diga que ya no hay que cumplir los mandamientos, todo lo contrario, pero dice que nadie me moleste en adelante por estas cuestiones y para que nadie le objete su autoridad apostólica que proviene de Dios.
que nadie le objete más eso. Está enojado San Pablo y dice, yo llevo en mi cuerpo las cicatrices, las señales de Cristo. Una participación intensísima de Pablo en la pasión de nuestro Señor. Y después de esa expresión tan cortante, modera un poco el saludo y el deseo final. La gracia permanezca con ustedes. Que es una manera de saludar, pero sobre todo es una manera de resumir, como siempre lo hace Pablo, la doctrina que ha ido expresando. La clave de todo, en definitiva, es la gracia de Dios.